Alhamdulillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Salatu wassalamu ala Rasulullah, Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. En el nombre de Allah, el más compasivo, más misericordioso, estoy feliz aquí para que hostear un otro evento en la idioma de español para Medina Institute y gracias a Dios tenemos otra vez Sheikh Mohammed Idrisi. Para aquellos que no saben quién es Sheikh Mohammed, vamos a tener una introducción muy, muy corto y después vamos a dejarlo hablar. Entonces, Sheikh Mohammed Idrisi es un escolar de España. Él es el director de la Universidad de Andalucía en España. Empezó como un instituto muy pequeño, pero ya con el favor de Allah subhanahu wa ta'ala, él ya, él ya va a ser una universidad completamente oficial en España donde va a entrenar imams, murshidas y ustads, maestros para enseñar la religión de Islam para gente que habla el idioma de español. Entonces, para los musulmanes latinos y musulmanes que hablan español, ya van a tener la oportunidad para aprender su religión y enseñar la religión en nuestro idioma nativa. Sheikh Mohammed Idrisi comenzó sus estudios islámicos en Marruecos y los completó en el Institute de Islamic Education de Inglaterra. ¿En dónde en Inglaterra otra vez, Sheikh? En un pueblo junto a Leeds. Mashallah. Y lo terminó en el año 2013. Allí completó la memoración del Corán y se licenció en estudios árabes y islámicos, especializándose en fiqh. Y él tiene dos ijaza, uno en los libros auténticos de hadith y de las 7 qira'at del Corán, mashallah. Entonces, voy a terminar mi parte aquí y vamos a dejarlo a Sheikh Mohammed Idrisi. Entonces, Bismillahirrahmanirrahim. El piso es tuyo, Sheikh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Es un verdadero placer para mí estar aquí con vosotros una vez más. MashaAllah. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿todos entendéis español? ¿Sí? Alhamdulillah. Sobre lo que vamos a hablar hoy, inshaAllah ta'ala, es sobre nuestro querido y amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y sobre los beneficios de enviar salawat sobre nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y antes de hablar sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tenemos que primero entender la bendición que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado por el hecho no solamente de existir, que ya es algo inimaginable, ¿no? El hecho de que nosotros existamos. Antes éramos cosas, podríamos ser algo que ni siquiera pudiese mencionarse, y que de repente estamos aquí, y no solamente estamos aquí, sino estamos hablando, pensando, tenemos sentimientos, y Allah nos ha creado de entre la mejor de su creación, nos ha hecho de entre los seres humanos. Y después de todas estas bendiciones, Allah subhanahu wa ta'ala también nos ha elegido una vez más y nos ha hecho de entre la mejor la umma del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y nuestra umma es la mejor umma no por el hecho de que simplemente seamos la última, sino porque somos los seguidores del mejor de la creación, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad el mensajero de Allah. Y debemos entender qué significa el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam para nosotros. Allah nos dice en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No he creado a los genios y a los seres humanos sino para mi adoración. Uno se pregunta muchas veces cuando alguien escucha esta ley, piensa que, bueno, ¿yo cómo puedo pasar toda mi vida rezando? No es posible. Yo también tengo que trabajar, tengo que
comer, beber, dormir, siempre adorando, siempre haciendo el salah, pero estas preguntas surgen por la ignorancia que tenemos con respecto a qué significa la ibadah en nuestro din, en el Islam. La ibadah es mucho más que esos rituales que tenemos en el Islam, como es el salat, como es el recitar del Corán, etc. La ibadah es un estado en el cual el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala se encuentra continuamente sometido a la voluntad de su creador. De forma que en todo momento estás esforzándote para asegurarte de que estás en ese estado de obediencia. Porque esa obediencia es lo que a ti te cuenta como esa ibadah. Y es muy, muy importante que para que nosotros hagamos esa ibadah de manera correcta, ante todo conozcamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Si queremos adorar a Allah, tenemos que asegurarnos de que conocemos quién es Allah. ¿Y cómo podemos conocer a Allah? Conocemos a Allah a través de la lectura del Corán, a través de los hadiths del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprendiendo sus nombres y recordándolos, sabiendo cada uno de ellos qué significa y qué implicación tiene en mi vida. Por ejemplo, todos los días antes de empezar a recitar el Corán decimos Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. ¿Qué significa Ar-Rahman? ¿Qué significa Ar-Rahim? ¿Qué implicación tiene esa rahma, esa misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala con respecto a mi día a día, con respecto a mi vida en el dunya y también de mi vida en el akhirah? Allah subhanahu wa ta'ala es el Malik. Allah subhanahu wa ta'ala es el Razzaq, el Raziq. Allah subhanahu wa ta'ala es el Khaliq. Allah es quien lo posee todo. Allah es quien lo ha creado todo. Allah es quien sostiene todo lo que existe. Allah es el Wadud, es el que más ama. Allah es el Wahhab, el que nos da, el que nos regala todo lo que nosotros tenemos, todas estas bendiciones. Todos estos nombres son fundamentales que nosotros los aprendamos, los leamos, los recordamos con el objetivo de conocer mejor a Allah y amar mejor a nuestro Creador, nuestro Dios, Allah subhanahu wa ta'ala. Pero la ibadah, además del hecho de conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, también necesitamos, para asegurarnos de que lo estamos haciendo correctamente, necesitamos seguir un ejemplo, seguir una guía. Y ese es el rol del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demostrarnos el camino hacia Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, layluha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Os he dejado en el camino iluminado. Su día, su noche es igual que su día. ¿Qué quiere decir con eso? Que este camino es tan claro que da igual que si estuvieses andando por él durante el día o durante la noche, es tan claro y está tan iluminado que no habría ninguna diferencia. ¿Qué camino es ese? El camino es as-sirat al-mustaqim, el camino recto. Ese camino por el que nosotros pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe hacia él y nos mantenga en él en cada rak'a. Cuando estamos recitando la sura al-Fatiha, todos los días, decenas de veces, estamos pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, después de haberlo
alabado, que nos guíe. Ihdina sirata al-mustaqim. ¿Cuál es ese camino recto que le pedimos guía? Allah subhanahu wa ta'ala nos guía hacia él. Sirata alladhina an'amta alayhim. El camino de aquellos que Allah ha bendecido. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. No es el camino de aquellos que la ira de Allah subhanahu wa ta'ala ha caído sobre ellos, o el camino de los extraviados. ¿Qué nos dice Allah subhanahu wa ta'ala sobre alladhina an'amta alayhim? ¿Quiénes son? El nabiyyin, los siddiqin, los shuhada, los salihin. Ese camino que tomaron los profetas y que aquellos que le siguieron, los mártires, aquellos que fueron honestos con su din, aquellos que eran conscientes de Allah subhanahu wa ta'ala, que eran piadosos. Ese es el camino que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe. Ese es el camino de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cuando nosotros hagamos eso, sigamos ese camino, entonces lograremos que toda nuestra vida, desde que abrimos los ojos por la mañana cuando nos estamos levantando, hasta que nos vamos a dormir, se cuente para Allah como una ibadah, como una adoración. Incluso cuando estamos comiendo, tú estás comiendo y dices Bismillah al principio, estás disfrutando de la comida, te estás llenando la barriga. Por supuesto, durante nuestra comida hay cosas que podemos hacer que incluso aumentan la recompensa. Pero estamos comiendo y eso nos cuenta como ibadah. ¿Por qué? Porque lo hacemos siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Porque lo hacemos con la intención correcta. Y si lo haces siguiendo el camino del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su ejemplo, y dices un dua al terminar como Alhamdulillahi alladhi at'amani hada wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, que me ha alimentado esta comida y me la ha proveído sin ninguna fuerza ni poder de mi parte. ¿Qué ocurre? ¿Alguien sabe lo que ocurre después de decir este dua, después de comer? Allah le perdona todos sus pecados. Allahu Akbar. Fijaos en la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Sin duda alguna, este din es el din del amor. ¿Del amor de quién? De Allah subhanahu wa ta'ala. Que nos muestra su amor a través de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te vas a dormir siguiendo la sunna y mientras estés durmiendo, también, inshallah, se considerará como ibadah. Incluso cuando vas al baño. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Incluso yendo al baño. Entras con el pie izquierdo, dices el dua antes. Te lavas según nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Te purificas, sales, has entrado al baño, pero has salido con muchísimas más hasanat. Muchísimas más hasanat. Por eso, si queremos cumplir con esta ley, significa que tenemos que seguir el ejemplo de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se aseguró de que aquellos que le iban a seguir supiesen qué hacer en cada momento para aprovecharse de esto, para que durante todo el día pudiesen estar obteniendo sin parar hasanat. En el trabajo, tú estás yendo a trabajar con la intención de proveer a tu familia, porque es una responsabilidad para ti, y estás cumpliendo con ese trabajo, por supuesto un trabajo que complazca a Allah, estás cumpliendo con ello siendo honesto en el trabajo, respetando a las personas y haciendo bien tu trabajo, y eso es ibadah. No solamente estás recibiendo el sueldo
al final de mes, sino que también Allah te está recompensando por ello. Y a través de ese trabajo, inshallah, ese salario que obtengas, lo vas a poder además ayudar a los demás a compartir, y eso también te va a dar recompensa. Pero ¿qué significa esa ibadah? Significa el estar en ese estado de conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, obedeciendo a Allah. Y uno podría, en algunos escenarios o casos, pensar que está adorando a Allah, pero realmente no es en ibadah. Por ejemplo, si alguien estuviese, por ejemplo, le llama a su madre o su padre para pedirle ayuda y le dice: no mamá, tengo que rezar mi rezo voluntario. No hablamos de lo obligatorio, hablamos de lo voluntario. Tengo que rezar mi rezo voluntario. ¿Eso es lo que Allah quiere de ti en ese momento? ¿Es lo que Allah quiere de ti en ese momento? Si tu madre o tu padre te ha pedido ayuda en ese momento, ¿no? Entonces tú estás diciendo Allahu Akbar, estás recitando al-Fatiha, estás haciendo ruku, estás haciendo sujud. Pero eso no es ibadah. Porque la ibadah es hacer aquello que complace a Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo que complace a Allah subhanahu wa ta'ala en ese momento es que tú acudas a ayudar a tu madre. Eso es prioritario al hecho de que tú vayas a hacer un rezo voluntario. Y eso es muy importante que lo entendamos como parte de nuestro team, para asegurarnos además de que aprovechamos para conseguir en las diferentes situaciones para conseguir el máximo beneficio. ¿Y qué significa ese máximo beneficio? No hablamos solamente en términos de negocio con Allah, de hasanat, porque a nosotros lo que más nos importa es lograr el amor de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nos ame, que Allah esté complacido con nosotros. Entonces, una vez una persona entiende esto, valora aún más la persona del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué significa él para nosotros? ¿Qué bendición he recibido yo siendo parte de la Ummah, siendo seguidor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dice Allah en el Corán: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Di, Allah le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, di, oh Muhammad, si verdaderamente amáis a Allah, seguidme. Allah os amará y perdonará vuestros pecados. Si queremos que Allah nos ame, no hay otra forma que seguir el camino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si queremos que Allah nos perdone nuestros pecados, nos ame, tenemos que aprender sobre la vida de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos que valorar el gran regalo que hemos recibido. Y subhanallah, cuando vemos otras tradiciones y leen sobre sus profetas, uno se da cuenta, siendo profetas, que todos nosotros respetamos a todos los profetas como Jesús, como Moisés, como Adán, como Noé, como Abraham. Pero si tú le preguntas hoy en día a un cristiano, por ejemplo, ¿cómo rezaba Jesús? Apenas pueden responderlo. Imaginaos lo que eso significa. El hecho de que tú no sepas realmente cómo adoraba a Jesús. A lo mejor hay un pasaje que menciona que ponía su rostro en el suelo, cosa que no se sigue, pero hay muy poquito. Nosotros tenemos tanto detalle sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durante el rezo que nosotros hacemos, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, por ese amor que tenían hacia el profeta y porque entendieron qué significaba él y que entendieron la importancia de seguirle en todos los aspectos de la vida para que todos esos momentos
fueran momentos que nos acercan a Allah subhanahu wa ta'ala, nos transmitieron todo, absolutamente todo. Incluso durante el salah, cómo estaban sus dedos, en qué lugar estaban sus manos, cómo se colocaba, cómo ponía su pie al sentarse. Como dice, esos son detalles pequeños, pero todo eso lo transmitieron. No os imagináis lo que significa el que tú te despiertes y digas Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Como lo decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabiendo exactamente las mismas palabras. Que empieces tu día tal y como lo empezaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, exactamente igual. Y esto es solamente un momento. Durante todo el día, ¿cuántos du'ás, cuántos adhkar conocemos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Y cuál es el objetivo de esos adhkar? El objetivo, por supuesto, no es solamente de memorizarlos y decirlos. El objetivo es entender su significado. Porque el dhikr, que significa que es el recuerdo, ¿a quién beneficia? A quien está recordando, ¿verdad? Entonces tú te tienes que beneficiar de esas palabras. Si yo me despierto y digo Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, abro mis ojos y digo alabado sea Allah, quien me ha dado la vida después de la muerte y hacia Él es el retorno. ¿Qué estoy diciendo? Es muy importante aprender esos du'a e implementarlo, por supuesto, pero reflexionar sobre el significado de las palabras. Lo primero que estás empezando tu día alabando a Allah. Lo primero, imaginaos, abre los ojos y estás alabando a Allah. Y dices, Alladhi ahyana ba'da ma amatana, aquel que me ha dado la vida después de darme la muerte. Estás reconociendo que Allah subhanahu wa ta'ala es el Hayy, el Muhyi, el Mumit, que Allah es quien tiene tu vida en sus manos, quien determina quién vive, quién muere. Él tiene todo el poder, subhanahu wa ta'ala. Pero que a mí me ha bendecido dándome un nuevo día. Este es un regalo que Él me ha dado. Un nuevo día. Wa ilayhi an-nushur. Pero, finalmente, volveremos a Allah. Hacia Él es el retorno. Quiere decir, este nuevo día, ¿para qué tengo que utilizarlo? Tengo que aprovecharlo en hacer actos de bien, siguiendo el ejemplo de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que cuando yo vuelva a Allah y vea mi libro, me sienta orgulloso. Me sienta orgulloso, por supuesto, de manera positiva. Allah lo dice en el Corán. Allah nos dice que habrá gente que cuando reciban su libro en la mano derecha, que dirán, Ha umuqra'u kitabiyah. Imaginaos ese momento. Cogerá su libro y empezará a hablarle a la gente que está a su alrededor. Venid a leer mi libro, orgulloso de lo que ha conseguido, alhamdulillah. Gracias a Allah. Eso es lo que tenemos que, por supuesto, es muy difícil, uno se dirá, yo estaba durmiendo y que me despierte y de repente todas estas cosas me pasen por la mente a la vez. Pero ese es el objetivo, por lo menos una parte de ello. Y darnos el tiempo suficiente. El hecho de levantarte, no que tú te levantas y dices, uy, tengo que ir a trabajar, ¿qué va a decir mi jefe que voy a tardar? Esto que tengo en la nevera para desayunar, esto. Es muy diferente al hecho de pararte, decir estas palabras, reflexionar sobre ellas y preguntarte, ¿qué voy a hacer en este día para ser mejor persona? ¿Qué voy a hacer en este día para ser mejor musulmán? Cuando salimos de casa, ¿qué decimos? Cuando salimos de casa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. muy bien, mashallah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. En el nombre de Allah, y dices tawakkaltu ala Allah, confío, pongo mi confianza en ¿quién? En Allah.
y no hay poder ni fuerza sino por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿En qué estás poniendo tu confianza? En todos tus asuntos. Ya salgas para trabajar, para hacer negocio, para un asunto específico. Yo confío en Allah porque todo está en su mano, subhanahu wa ta'ala. Y hay un dua precioso que sería genial si pudiésemos aprenderlo, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, mencionaba y buscaba refugio de diferentes cosas. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla. Oh Allah, busco refugio en yo desviar a alguien o que me desvíen. Aw azilla aw uzalla. O que yo me equivoque o que sea la causa de que otro se equivoque. Aw adlima aw udlama. O que yo sea injusto con alguien o que alguien sea injusto conmigo. Fijaos en las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, en lo que decía en cada momento y el impacto que tiene eso cuando nosotros lo decimos y reflexionamos sobre esas palabras. Estás saliendo de casa, no solamente estás diciendo Allah, busco refugio en ti de que alguien cometa una injusticia conmigo. Estás pidiendo a Allah también que te proteja de no ser injusto con los demás, de tú no ser la causa de que otra persona sea perjudicada por ti. Cuando empiezas a comer, ¿qué dices? Bismillah wa ala barakatillah, alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Todos estos duas que hacemos, recordándonos que Allah nos ha proveído, Allah nos lo ha dado, que tenemos que ser agradecidos con las peticiones de Allah subhanahu wa ta'ala, terminas y vuelves a alabar a Allah subhanahu wa ta'ala, entras en la mezquita, sales de la mezquita. Todos estos duas que tenemos, que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que tenemos la bendición de saber exactamente qué es lo que nuestro profeta hacía en cada momento. En otras tradiciones, por supuesto que los profetas anteriores también lo hacían, pero se perdió. Jesús, cuando se levantaba, seguramente decía unas palabras con las que alababa a Allah, a Dios. Cuando salía de casa lo mismo, cuando iba a comer lo mismo, cuando estaba rezando lo mismo. Pero todo eso se perdió. Y Allah subhanahu wa ta'ala a nosotros nos dio la bendición de enviar un último mensajero para asegurarnos de que podíamos cumplir con esa ley que habíamos mencionado anteriormente. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. No he creado los géneros y los seres humanos sino para mi adoración. ¿Qué adoración? Como decíamos, no la adoración de solamente estar rezando. La adoración es ese estado en el cual uno está sometido a la voluntad del Creador. Está siempre buscando hacer el bien para que Dios esté complacido con él o con ella. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no solamente nos enseñó esos adhkar, esos du'as, cuando pedimos a Allah subhanahu refugio, cuando nos recordamos en cada momento del día que nosotros estamos aquí de manera pasajera y que nuestro objetivo es conseguir ser entre aquellos que cuando llegue el ángel de la muerte hayamos hecho lo correcto, para que así nos aseguremos que en la vida después de la muerte estamos junto a los profetas, junto a los piadosos, junto a los mártires, junto a aquellos que hicieron el bien. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también lo mostró con el ejemplo. Con su ejemplo. Cuando leemos la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprendemos sobre su generosidad, sobre su paciencia, sobre su buen carácter. Cuando hablamos sobre el buen carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imaginaos siendo él el mensajero de Dios, teniendo tantas responsabilidades,
tanta gente que venía a saludarle, a conocerle, y cuando alguien venía y le cogía la mano para saludarle, el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca la quitaba. Se quedaba esperando hasta que la otra persona se cansase y retirase su mano. Imaginaos lo que eso significa. No estamos hablando de cualquier persona, una persona que tiene tanta responsabilidad y aún así viene alguien a saludarle, coge su mano y la mantiene así hasta que el otro se canse y retire su mano. Subhanallah. Cuando alguien le llamaba, ¿qué hacía? Sallallahu alaihi wasallam. No miraba así, sino se giraba totalmente. Sallallahu alaihi wasallam. Y mostraba cómo uno tiene que comportarse con su esposa, cómo uno tiene que comportarse con sus hijos, cómo uno debería comportarse con sus padres. Alayhi salatu wassalam. Hoy es aquí el Día de la Madre, ¿no? Cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a amar a nuestras madres, a respetarlas sobre todas las cosas, recordándonos que el paraíso está bajo los pies de la madre, recordándonos que es una de las puertas del paraíso y que tenemos que asegurarnos de que aprovechamos esa oportunidad. Porque dijo sallallahu alaihi wasallam que quien haya encontrado a sus padres en vida y a través de sus padres no haya logrado el paraíso, ha perdido una gran oportunidad. Como en lo que es el significado del hadith. Todas estas cosas, y sobre todo el buen carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam que nos dijo, lo que más pesará el día del juicio será que el buen carácter. Seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es asegurarnos de que todos los días nos esforzamos por ser mejores. Estamos hablando sobre los duás y azkar que hay durante el día para recordarnos estas cosas, estas enseñanzas. ¿Sabéis cuál es el duá que se hace cuando nos miramos al espejo? ¿Alguien lo sabe? Cuando uno se mira al espejo, ¿para qué nos miramos al espejo? Para ponernos guapos, ¿no? Para asegurarnos de que todo está bien, me peino, me aseguro de que no hay nada en mi rostro. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que cuando estamos mirando al espejo, ¿qué debemos decir? Allahumma kama hassanta khalqi, fahassin khuluqi. Oh Allah, tal y como has embellecido mi figura, mi rostro, embellece mi carácter. Fijaos en ese momento en el que tú te estás mirando para ponerte guapo o guapa y justamente el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que nos está recordando es que lo más importante no es tu aspecto, que sí, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu interior. Tienes que trabajar para mejorar tu interior y pide a Allah que Allah lo embellezca. Pero por supuesto, ese dua conlleva que nosotros también nos esforcemos para ello. Mucha gente que dice, es que yo soy así, y a que no le guste, allá él, ¿verdad? Yo no tengo que cambiar por los demás. No te está pidiendo que cambies por los demás, pero por lo menos cambia por Allah. Porque a él no le gusta aquellos que dicen, yo no voy a cambiar. A él le gusta aquellos que dicen, hoy es un día nuevo y es una oportunidad para mí para ser aún mejor. Porque siempre es posible mejorar. Siempre es posible hacer algo nuevo, diferente y hacerlo mejor. Entonces, es por eso, resumiendo, ¿cuándo tenemos que terminar, Kevin? Inshallah, vamos a terminar el Maghrib
Y si terminamos la lectura temprano, podemos hacer unas Q&A, preguntas y cualquiera. ¿El Maghrib a las 8:20? Sí, pero después esperamos 10 minutos después del Adán para orar. Muy bien. Entonces, es por eso que nosotros enviamos a la bata del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y no solamente eso, Allah, ¿qué dice Allah en el Corán? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Que ciertamente Allah y sus ángeles yusalluna ala nabi. Cuando hablamos sobre as-salah, generalmente ¿qué pensamos? En la oración, ¿verdad? No es lo mismo, en árabe es muy importante tener en cuenta las preposiciones que siguen a los verbos. Porque dependiendo de la preposición que siga el verbo, puede tener la misma palabra un significado, otro significado diferente. Entonces, as-salah, ala, ¿qué significa eso? No es igual que cuando rezamos. En árabe diríamos, nahnu nusalli liman lillah. Oramos a Allah, rezamos a Allah. Pero nusalli ala rasulillah. Hacemos salawat sobre el profeta, quiere decir, hay dos significados diferentes. ¿Cuáles son esos significados diferentes? Los ulama lo explican de formas diferentes, pero en general es cuando hablamos de Allah y el salah sobre alguien, es enviar misericordias. Bendiciones también solemos traducirlo. Cuando hablamos sobre los ángeles y nosotros, es pedirle a Allah que envíe misericordia sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esas bendiciones. Y cuando Allah nos dice que tenemos que enviarle bendiciones al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es salawat, no solamente nos dice ya ayyuhalladhina aman, empieza recordándonos que Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Quiere decir que si tú no lo vas a hacer, eres tú quien te lo pierde. Pero si tú lo haces, te estás uniendo ¿a quién? ¿A quién te unes? A Allah y a los ángeles. Subhanallah. ¿Por qué? ¿Por qué uno necesita hacer salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam? Uno se preguntaría, ¿no? ¿O por qué Allah quiere que nosotros enviemos bendiciones sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? En realidad es porque nos define a nosotros. ¿Qué quiere decir que nos define? Imaginaos que alguien pues os diese, por ejemplo, un regalo y vosotros no dijeseis ni siquiera gracias a esa persona. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo se vería? Se vería como qué desagradecido, ¿no? Qué feo. ¿Verdad? Cuando tú estás enviando salah al Nabi sallallahu alaihi wasallam, no es porque tu dua vaya a afectar de alguna manera a la relación que Allah tiene con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Tu dua realmente va a beneficiar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? No. El profeta sallallahu alaihi wasallam tiene su lugar garantizado. Él no lo necesita. Pero Allah quiere que tú cumplas con algo muy importante y es el ser agradecido. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam era el mensajero de Allah, pero también era un ser humano como nosotros. ¿Verdad? Y él hizo un esfuerzo inmenso, una dedicación inmensa. Tuvo una preocupación continua por todos nosotros. Se pasaba las noches pidiendo a Allah por nosotros.
siempre estaba pensando, tanto en sus compañeros que estaban con él presentes en ese momento como en los que vendrán después. Siempre estaba preocupándose cómo transmitir el mensaje, cómo transmitir sus enseñanzas de la mejor manera para que nos llegase a nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que ser agradecidos. Y si no lo somos, ¿quién se perjudica? Si no hacemos salah al Nabi, ¿nosotros o el profeta sallallahu alaihi wasallam? Nosotros. Por eso, ¿qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayh. Imaginaos una persona enfrente de la cual se menciona, estamos aquí, alhamdulillah, hemos mencionado muchas veces al profeta Muhammad y siempre decimos sallallahu alayhi wasallam. ¿Qué es lo que haría que una persona no enviase salah al Nabi sallallahu alaihi wasallam después de todo lo que hizo por nosotros? Como mínimo, el hecho de tú pedir por él. Que no le va a beneficiar a él, porque él ya ha llegado a donde tenía que llegar. Y Allah no va a esperar a que tú hagas salah al Nabi para darle a él más. No va a cambiar nada. Pero eso va a definir qué tipo de persona eres. ¿Eres una persona agradecida o eres una persona desagradecida? ¿Qué es el bajil? ¿Alguien sabe lo que es el bajil? Avaricioso, tacaño, mejor, tacaño. ¿Sabe qué es el tacaño? Que no le gusta compartir lo que tiene. Imaginaos que tacaño sería una persona que ni siquiera cuando se le menciona al profeta sallallahu alaihi wasallam dice, mueve su lengua y dice, sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Por todo lo que hemos mencionado anteriormente. Pero no solamente eso. Fijaos cómo Allah honra al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que lo ama, que cuando tú dices sallallahu alaihi wasallam, ¿qué ocurre? ¿Qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashran. Aquella persona que envíe un salah sobre mí, Allah enviará sobre él o sobre ella 10. 10. ¿Esto qué demuestra esto? ¿Qué demuestra esto? El amor de Allah sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Y cómo lo demuestra? Con esa generosidad que ¿quién la recibe? Nosotros. Si no haces salah eres un tacaño, pero si haces salah al Nabi sallallahu alaihi wasallam, de repente estás recibiendo bendiciones y bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Y te estás uniendo a las filas ¿de quién? De Allah y del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ¿cuándo debería una persona hacer salah al Nabi sallallahu alaihi wasallam? ¿Cuándo? Os pregunto. ¿Cuándo dice su nombre? Cuando dices su nombre hay que hacerlo para no ser tacaño, correcto. Pero cuando uno quiera, en todo momento podemos hacer salah al Nabi sallallahu alaihi wasallam. No solamente es cuando quiera, realmente debemos asegurarnos de que diariamente tenemos un momento que le dedicamos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que realmente no nos estamos dedicando nosotros, pero ¿para qué? Para crear una conexión con él. ¿Sabéis por qué? Porque cada vez que enviáis salah al Nabi sallallahu alaihi wasallam, ¿qué ocurre? Un ángel se encarga de llevar tu mensaje al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y transmitírselo por ti. Fijaos cómo Allah honra al profeta. Todo lo que ocurre cuando tú solamente dices sallallahu alaihi wasallam, todo lo que está ocurriendo,
Allah está lleno de misericordia. Y hay un ángel que se va hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam a transmitirle ese mensaje. Subhanallah. Subhanallah. ¿Y qué ocurre? Que cuanto más salawat le envíes, ¿qué ocurrirá? El profeta sallallahu alaihi wasallam tendrá una conexión mayor contigo, pero sobre todo tú tendrás una mayor conexión con él, que es lo más importante. Pero la conexión no solamente se basa en esa salat que tú tienes que hacer, que es importante, y que tenemos que asegurarnos de que diariamente dedicamos un tiempo a ello. Porque si enviamos salat al Nabi sallallahu alaihi wasallam y no seguimos su camino, ¿qué ocurre? Que va a haber una contradicción, ¿verdad? No podemos contradecirnos. Mostrar el amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no solamente se basa en recordarle y en hacer salat al Nabi sallallahu alaihi wasallam, sino se trata de ¿qué? De seguir su camino, seguir su ejemplo. Y si tuviésemos que hablar sobre ese ejemplo que nos transmite, vamos a volver a ello ahora, inshallah ta'ala, esa pregunta. Si tuviésemos que hablar de seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es lo que él más hacía? Esta es una pregunta que dejo aquí y después tenéis que responder. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Hemos mencionado recibir misericordia de Allah, estar entre los agradecidos, unirnos a la fila de Allah y mensajeros y de los ángeles, crear una conexión con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Además, aquellos que envían salawat al Nabi sallallahu alaihi wasallam y siguen su sunna y la practican, serán los que más cerca estén de él el día del Qiyamah. Queremos estar juntos. ¿Qué quiere decir eso? Te estás asegurando tu salvación. Pero recordamos que no vale solamente con las palabras. Tiene que ir seguido de qué? De las acciones. ¿Qué más? De los beneficios del salat al Nabi sallallahu alaihi wasallam es que eso ayuda a que tu dua sea aceptado por Allah. Cuando tú en tu dua haces salat al Nabi sallallahu alaihi wasallam al principio, después de alabar a Allah, y al final, eso está facilitando que tu dua sea escuchado. ¿Sabéis por qué? Porque además de estar recordando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien es nuestra guía hacia Allah, y en ese momento ¿qué está ocurriendo? Está recibiendo bendiciones de Allah, está recibiendo su misericordia. Entonces eso facilita también que tu dua sea aceptado. Pero también hay otras condiciones para que tu dua sea aceptado. Asegurarnos de que comemos halal, bebemos halal, que lo que nosotros obtenemos también viene del halal, que vestimos halal. Todo eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, uno nunca va a perder cuando está enviando salat al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam vino a preguntarle: ¿cuánto tiempo debo dedicar a enviarte salawat a ti? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: lo que tú quieras. Preguntó: ¿un tercio? Dijo: pues un tercio está bien, y si quieres más, pues más. Por supuesto no me refiero a un tercio del día, me refiero a un tercio de ese tiempo que iba a dedicar durante su dua o el momento que iba a dedicarle también para hacer la ibada. Un tercio, dijo la mitad. Y siempre decía como, y si quieres más, puedes hacer más. De forma que diciendo que cuanto más vayas a hacer, más te va a ayudar con tus duas, con lo que tú quieres de Allah subhanahu wa ta'ala también.
Y por supuesto, hay que tener un equilibrio. Con respecto a nuestro dhikr, hay que tener un equilibrio. No tiene que ser solamente que hagamos salat al Nabi. Hay que hacer también istighfar, que decimos subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Todo eso es importante, pero una parte importante también es as-salat al Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Finalmente, ¿cuál es esa sunna que tenemos que seguir del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, asegurando de que le seguimos? Cuando Allah habla sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que fue enviado, ¿qué se menciona? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado sino como una misericordia para los mundos. Si yo quiero seguir el camino del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tengo que convertirme en esa misericordia también. Tengo que esforzarme en ser misericordioso, ser misericordiosa. Tengo que desarrollar esa cualidad. Además, ¿qué dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sed misericordiosos con los que están en la tierra y será misericordioso con vosotros quien está en el cielo. ¿Quién está en la tierra? ¿Quién me dice quién está en la tierra? Jeans y los humanos. ¿Perdón? Los jeans y los humanos. Los genios y los humanos. Muy bien. Todo. Los animales. Y los animales, y todo, y las plantas. Pero es muy importante tener esto. Irhamu man fil ardi quiere decir ser misericordiosos con todo el mundo. No solamente con quien te cae bien, no solamente con tu familia, no solamente con tus hermanos musulmanes y musulmanas. Hay que ser misericordioso con todo el mundo para ganarnos la misericordia de el misericordioso. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Man la yarham, la yurham. Los que son misericordiosos, el misericordioso será misericordioso con ellos. Y quien no tenga misericordia tampoco la recibirá. Y si os pregunto, la misericordia del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si hablásemos de cómo se expresaba, la forma en la que más se expresaba, ¿cómo era? Compartiendo el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Trabajando duro, esforzándose para que todo el mundo, por lo menos, conociese el mensaje de Dios. Que todo el mundo, por lo menos, conociese quién es Dios. Y por supuesto, al final, cada uno va a decidir qué camino tomar. Por eso, todos nosotros también tenemos que asegurarnos de que somos esa misericordia. De que tenemos ese buen carácter con los demás. Pero también que mostramos ese camino. Que nos aseguramos de que mostramos a la gente la belleza del Islam. ¿Y cómo debe ser esa da'wah? Ese llamado, ¿cómo debe ser? Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Llama al camino de tu Señor, ¿con qué? Con sabiduría, el hikmah, y de la mejor manera posible. Bil hikmati wal maw'izati al hasana, con buenas palabras. Y si por alguna razón llegase la necesidad de debatir algo, solamente debemos debatir de buenas maneras. Los debates que se hacen de malas maneras
no nos benefician para nada, no lo necesitamos. Lo único que van a hacer es cerrar los corazones de la gente. No lo necesito. Yo voy a compartir la palabra, pero y puedo escuchar y que me escuchen, pero si llegamos a esas malas maneras, no es beneficioso. وجادلهم بالتي هي أحسن. ¿Por qué? إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Porque ciertamente tu Señor, Él conoce quién está extraviado y quién de verdad está guiado. Él sabe quién se merece la guía, quién de verdad está buscando el camino, quién de verdad es sincero, quién de verdad le importa lo que su Señor quiere de él o de ella, y quién no quiere escuchar o quiere ponerse excusas. Y la guía no está en nuestras manos. ¿Está en las manos de quién? De Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que somos esa rahma, porque también define de cómo somos nosotros. ¿Qué tipo de persona vamos a ser nosotros si tenemos un conocimiento sobre la realidad de esta vida, sobre Dios, sobre este mensaje, sobre la vida después de la muerte, pero no lo compartimos con los demás? ¿Qué tipo de personas seríamos? Seríamos egoístas, ¿verdad? No tendríamos empatía. Por eso tenemos que compartir el mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que todo el mundo necesariamente tiene que sentarse en una silla como esta y dar charlas a grupos de personas, cientos de personas, miles de personas. Todo el mundo tiene que coger el móvil y ponerse en las redes sociales. No, eso no es necesario. Todos nosotros podemos hacer dawa desde nuestro día a día. Todos nosotros podemos apoyar a los trabajos que se hacen del dawa. Todos podemos poner nuestro granito de arena y llevarnos esa recompensa, pero todos nosotros tenemos que participar de alguna manera. Y todos podemos hacer dawa de la mejor manera posible, que es con tu ejemplo. Con tu ejemplo. ¿Y cuándo tu ejemplo se va a convertir en la mayor dawa? Cuando sigas el camino de ¿quién? Del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé el tawfiq para seguir su ejemplo, para aprender su sunnah, para aprender el Corán, para ser de entre aquellos que están en la búsqueda del conocimiento, para ser de entre aquellos que le dan importancia a su din, para ser de entre aquellos que tienen esa misericordia en sus corazones, se esfuerzan para adquirir esa sabiduría y transmitirle la belleza del Islam a los demás. Amén. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pues termina la lectura, entonces vamos a abrir el tiempo que queda con nosotros para algunas preguntas que ustedes tienen para el Sheikh o de nosotros, pero antes quiero enseñar una salawat que me enseñó mi Sheikh, que él me dijo que la salawat mejor, más básico y más auténtico para decir a la profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Si ustedes me pueden repetir conmigo para que puedan aprender y tomar la oportunidad para desarrollar este habitual. Entonces sigue conmigo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lo que significa es que solo decimos: oh Allah, envía las bendiciones a Muhammad y la familia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y eso es lo que enseñaba mi Sheikh, es la salawat más básico y más auténtico que puedes decir a
profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, cuando tienes tiempo libre y quieres practicar y quieres desarrollar este hábito, la práctica de dar salawat a la profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por favor, espero que ustedes pueden escuchar y practicar con nosotros. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Y lo puedes decir en cualquier tiempo que puedes por las permisiones de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ya estamos terminando aquí y entonces cualquier pregunta tienen ustedes, ya es, ya es tu oportunidad, tu oportunidad para preguntar. Entonces, Bismillah. Yo tengo preguntas. Tengo una pregunta, es ¿cuántos niveles de cielo hay? ¿Y cómo hacer para llegar al más arriba? Vale, la pregunta es ¿cuántos cielos hay Cielos. y cómo llegar al más alto? Correcto. Con respecto a los cielos, Allah creó 7 cielos. ¿Cómo están divididos esos cielos? Realmente no lo sabemos. Pero, subhanallah, hoy en día, con la tecnología, nos hemos acercado un poquito más a entender por lo menos el cielo que nos rodea a nosotros. Todavía nos falta muchísimo, pero es inmenso, no nos podemos imaginar. Yo os recomiendo entrar en YouTube para ver de la parte del cosmos que conocemos lo inmenso que es. Sin embargo, cuando hablamos sobre el alcanzar el grado más alto, en el Islam no necesariamente hablamos sobre los cielos, sino hablamos sobre los niveles y grados del Jannah. Entonces, con respecto a esos grados del Jannah, pues hay muchísimos grados. No solamente son 7, y hay muchísimos grados. El grado más alto de todos es Al-Firdaus Al-A'la, se le llama. El nombre es el Firdaus, Al-A'la significa como el más alto. Y ese lugar se encuentra bajo el trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo cual, si estamos hablando sobre los 7 cielos, también los cielos terminan en el trono de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y qué debemos hacer nosotros para estar al Firdaus al-A'la? El Profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice que si vamos a pedir algo, que nos aseguremos de que pedimos el Firdaus al-A'la. Si vas a pedir a Allah el Jannah, no le pidas cualquier grado del Jannah, pídele el grado más alto, el Firdaus al-A'la. Pero cuando tú haces dua, tu dua tiene que también ser corroborado por tus acciones. Entonces, cuando tú estás pidiendo al Firdaus al-A'la, te tienes que estar preguntando también, ¿y yo qué estoy haciendo para conseguir al Firdaus al-A'la? ¿Verdad? Y por supuesto, también nosotros sabemos que nosotros no entraremos al paraíso solamente por nuestros actos, que es la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala que nos permitirá entrar al paraíso. Pero Allah es agradecido con aquellos que se esfuerzan y tenemos que esforzarnos a hacer todo lo que nosotros podamos, inshallah, para estar en el Firdaus al-A'la junto al Profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Allah nos haga a todos nosotros entre ellos. Amén, ya Rabbal. Shukran. Bismillah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Entonces, escuché en alguna parte que, como se dijo cuando estamos haciendo dua, que debemos mandar bendiciones sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el principio del dua y al final. Y también escuché que debemos decir, debemos mandar también bendiciones sobre los compañeros del Muhammad sallallahu alaihi wasallam y decir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallam amma ba'd. ¿Eso es auténtico o no? Eso, por supuesto, también es algo bueno el hecho de que recuerdes a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero con respecto a lo que hablamos sobre istijaba, sobre el hecho de que tus duas sean aceptados, no se menciona el que necesariamente tú también
recuerdes o menciones a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero por supuesto es algo también positivo el hacerlo. Muchas gracias. Assalamu alaikum. Wa Alaikum salam. ¿Cómo hacer los actos de bien de una forma genuina que no sea como una relación transaccional con Dios, ¿no? Yo hago esto para recibir bendiciones de Allah y que no se convierta en una cosa nada más que para mí, ¿no? Sino que también pueda ser para la persona con la que lo estoy ayudando, para la justicia, para la verdad. No sé si entiende muy bien la pregunta. Creo que lo he entendido. La pregunta es cómo conseguir que una persona no solamente haga el bien pensando en la recompensa que va a recibir, sino ir más allá de ello. Lo primero que debemos entender es que si Allah, a través del Corán, a través de la Sunna, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña que hay ciertos actos que tienen una recompensa específica, es por el hecho de que si tú, o sea, es para animarnos a hacer esos actos. Quiere decir que tú hagas esos actos pensando en esa recompensa, es algo también positivo, ¿vale? Sin embargo, es verdad que podemos hablar de diferentes relaciones que una persona puede tener con Allah. Y siendo algo bueno el hecho de que alguien haga el bien pensando en la recompensa con respecto a la hasanah de lo que va a recibir en el Jannah, que Allah nos lo recuerda continuamente, porque somos seres humanos y Allah nos ha creado y nos ha puesto ese sentimiento, ¿no? Con respecto a qué es lo que queremos tener. El hecho de que uno llegue a ser consciente de que nosotros lo más importante y lo más valioso que podemos conseguir es la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Es esa relación directa con Allah subhanahu wa ta'ala sin necesidad de pensar en esa recompensa. Pero sería un error el pensar de que el pensar en la hasanat es algo negativo, como a veces también se transmite, no es negativo. Las dos cosas pueden ocurrir a la misma vez. El hecho de que tú actúes queriendo lo más importante para ti que sea la complacencia de Allah, pero que tú también quieras el Jannah, quieras pues disfrutar de esos ríos, disfrutar de esos palacios y por supuesto no hablamos solamente de un paraíso o un cielo abstracto o sobre las nubes blancas, no estamos hablando de cosas reales que se asemejan a lo que nosotros tenemos en esta vida y Allah subhanahu wa ta'ala lo ha transmitido así. Entonces uno no debería sentirse mal si ese fuese el sentimiento que tiene, pero sí que es verdad, durante ese proceso, esforzarse para crear esa relación más profunda con Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando uno hace el bien y lo hace por Allah, al final todo eso tiene sus beneficios que tiene el individuo y de beneficios que recibe también la comunidad y la sociedad en la que vive. ¿Respondes a tu pregunta? Bismillahirrahmanirrahim. Soy Soraya. Usted saber que soy malaysiana y español es mi tercera lengua, pero me encantaría aprender a hablar en español sobre la religión. Entonces, me encantaría aquí aprender con usted. Mi pregunta es, tengo una tía, ella muy católico en Malasia. Ella muy cerca conmigo de
muchos años, pero nunca yo voy a hablar sobre religión directamente. Solamente yo trato a hacer un ejemplo mejor para ella, pero no hablo sobre religión directamente. ¿Es este suficiente o necesito que hablar directamente sobre religión? Porque hablamos sobre sabiduría. Sabiduría, sí. Ok, gracias. Mashallah. Te felicito por tu español, Soraya, y que Allah te permita aprenderlo incluso mejor para también hacer da'wah. Que mashallah, aquí para aquellos que hablan español tienen una gran oportunidad de compartir el mensaje. Hay mucha gente que está esperando escuchar el mensaje. Alhamdulillah. Y con respecto a lo que comentas sobre tu tía, pues sí, es verdad que no necesariamente cada vez que te vayas a sentar con ella tienes que estar hablando de la religión, pero sí que de vez en cuando lo veas oportuno, también está bien el hecho de que pues, podáis tener una conversación y por lo menos si nunca lo has hecho, que por lo menos lo tengas. ¿Ella vive en Malasia? Sí. Pues bueno, ella habrá visto muchos musulmanes, pero a veces se extraña cuando ve incluso personas que no son musulmanas en países de mayoría musulmana, se piensa que lo sabe todo sobre el Islam y se equivoca. Hay muchas veces que hay mucha ignorancia incluso en esas personas. Así que es verdad que tenemos que asegurarnos de que sabemos escuchar antes de transmitir el mensaje, para asegurarnos de que podemos acercarnos todo lo posible a esa persona y explicarle de la mejor manera posible el Islam. Y cada persona es diferente. O sea, no copiar y pegar, sino hablar del corazón y al final pues también con el dua, hacer dua. Pero intenta por lo menos tener esa oportunidad de hablar con ella directamente, inshallah, y que te lo facilite. Amén. Nos queda 10 minutos antes que el Adán para Maghrib y después vamos a tener como 10 minutos hasta que el Iqama para Maghrib. Entonces, ¿alguien tiene una otra pregunta o algo más que quieren decir? Esta es la oportunidad ahorita. Tengo una última pregunta. Es cuando hacemos el salam, ¿cómo es mejor recomendado hacerlo? ¿En nuestro lenguaje nativo o en árabe o los dos? Cuando hacemos el salah hay ciertas cosas que tenemos que hacer en árabe, pero incluso durante el salah, por ejemplo, como estés postrada en el sujud y quieras pedirle algo a Allah, lo puedes hacer en español, no hay problema, o en cualquier otro idioma que tú quieras hacerlo, lo que es el dua. Sin embargo, lo demás hay que hacerlo en árabe. ¿Por qué es importante hacerlo en árabe? Porque cuando nosotros lo hacemos en árabe, lo estamos haciendo con las palabras exactas en las que fueron revelado el Corán. De forma que nos aseguramos de que conectamos directamente con Dios en ese sentido. Cualquier traducción sería una interpretación, al fin y al cabo. Y de alguna forma, aunque transmita el mensaje, no sería exactamente lo original. Pero esto es con respecto al salah. Como decíamos, el orar o el adorar no solamente se hace a través del salah. O sea, cuando tú cojas de fuera del salah, tú puedes coger un Corán y poner a leer en español el significado. Y eso es también una forma de adoración. Cuando tú estés haciendo dhikr, tú puedes estar diciendo Subhanallah, glorificado sea Allah, Alhamdulillah, alabado sea Allah. Y puedes estar haciéndolo en árabe, puedes estar haciendo también en español conjuntamente. Cuando tú estés haciendo dua, pidiendo a Allah, eso asegúrate, puedes aprender algunas que son en árabe, pero también asegúrate de que por lo menos hay una gran parte de tu dua
lo haces con el idioma que tú hablas, de forma que te aseguras de que tú realmente estás conversando con Allah. Estás de tu corazón pidiéndole aquello que necesitas. Pero en el Islam no solamente la oración está enfocada en el salah. Esa es una parte muy importante y esa está protegida de esa forma. Y con respecto a fuera del salah podemos hacer muchas más cosas, inshallah, con nuestro idioma. Inshallah, thank you. Bueno, entonces esta pregunta es un poco personal. Vengo de una familia de divertidos, pero a veces encuentro que tengo dificultad en explicar unas cosas a ellos, porque a veces ellos no quieren saber unas cosas. Dicen, tengo alguien en mi familia que dice, pues yo oro, yo hago zakat, yo ayuno, pero yo no quiero saber más que eso. Y a veces eso resulta que ellos hacen pecados muy grandes y yo me preocupo para ellos. Yo sé que hay narración del hombre que preguntó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si no oro más que los 5, ¿eso es suficiente? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam contestó que sí. Y después le dijo a los compañeros sallallahu alaihi wasallam que él iba a probar el dulce de la oración y que iba a seguir haciendo más. Bueno, sin embargo, yo quiero saber qué es la mejor forma de explicar a mi familia que dicen cosas así, la importancia de seguir el hadith, los sunnah y otras cosas. Y usted entiende la pregunta. Porque es muy difícil explicar, porque tengo mucha historia con esto y yo me he encontrado muchas dificultades con ellos. Entonces, si usted me puede dar cualquier aviso con eso, yo estaré muy agradecido. Muchas gracias. Muy bien. Que Allah te lo facilite, hermano, inshallah. Y Allah te recompense por tu preocupación por tus familiares. Con respecto a ese hadith, es importante entender que ese hadith habla sobre las obligaciones que tenemos, ¿verdad? Pero no habla sobre aquello que nosotros tenemos que evitar como musulmanes, que también es parte del din. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala quiere que nosotros hagamos un mínimo con respecto a nuestras adoraciones y también evitemos aquellas cosas que Allah nos ha prohibido. De igual manera, no es que eso cubre por otras cosas que nosotros podamos hacer. Y por supuesto nosotros somos seres humanos y nos equivocamos y tenemos que pedirle perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, y si se lo pedimos de corazón, Él nos va a perdonar. Con respecto a cómo aconsejar a una persona que dice eso y después está cometiendo a lo mejor actos que le vayan a alejar de Allah, lo primero es recordar que el imán es algo que sube y baja. ¿Vale? Cuando hablamos sobre el imán, como esa fuerza que nos impulsa a hacer el bien, sube y baja. Hay momentos en los que está alto y se nos hace fácil hacer las cosas correctas, y hay momentos en los que está bajo y podemos caer y cometer cosas que no deberíamos hacer, ¿verdad? Entonces es importante también el momento en el que uno está hablando con alguien, no solamente empezar de cero. Hay veces que podemos hacer ciertas cosas a través de las cuales consigamos que esa persona, su imán, suba. Y cuando conseguimos que su imán suba, ya sea sin haber decirlo, porque si tú directamente dices, hermano, tú esto no puedes hacerlo, ahí su imán ni va a subir ni va a bajar en ese momento, necesariamente. Pero si tú empiezas a hablar sobre Allah nos ha dado tantos regalos, nos ha dado los ojos, la lengua, las manos, los pies, cuántas cosas podemos hacer, cuántas bendiciones tenemos, cuánta comida, tal. Ese tipo de palabras hacen que de repente uno empieza a sentir como agradecimiento en su corazón y su imán empieza a subir y el aprecio hacia Allah subhanahu wa ta'ala empieza a subir. Y entonces en ese momento es diferente cuando uno aconseja. Está más preparado a recibir ese consejo. Entonces, ese sería el primer consejo que te daría. De no necesariamente ir directamente a aconsejar esto está bien o esto está mal.
Hay que esperar el momento oportuno, hay que trabajarlo, hay que trabajar la confianza con esa persona, que esa persona de verdad vea que tú le importas y que estás dispuesto, por ejemplo, a invitarle a algo, o sentarte, no solamente vienes a decirle, esto estás haciéndolo mal, porque entonces es como otra vez. ¿Entiendes? Entonces eso es importante. Y después nosotros con nuestro ejemplo, con esa paciencia, haciendo dua, porque una persona dice, yo cuántas veces he ido a hablar con él o con ella, pero no cambia. Y pregunta uno, ¿y cuántas veces has estado haciendo dua por él o por ella cuando estabas solo con Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a eso? Tenemos que preguntarnos también. Las dos cosas son importantes. El profeta sallallahu alaihi wasallam se llevaba el día haciendo da'wah y la noche pidiéndole a Allah. Eso también tenemos que hacer nosotros, inshallah. Y después, él no, por supuesto, tampoco estresar en aquellas cosas que no son tan importantes y entender que, sobre todo para aquellas personas que acaban de abrazar el Islam, que todo tiene un proceso. Pero lo más importante, cuando una persona no está dispuesta a hacer las cosas bien o no quiere saber más, todos esos son síntomas. ¿Y la razón cuál es? Que el imán está débil. Esa es la razón. Entonces, más que necesariamente preocuparte tú por decirle algo que tú ya has visto que no va a responder o que no se va a preocupar, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esta persona para que su imán aumente? Y generalmente eso es el recuerdo, el hacer las cosas bien. Como decíamos, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana. Y finalmente, la hidayah, la guía está en la mano de ¿quién? Allah subhanahu wa ta'ala. Hacemos lo que está en nuestras manos, no debemos desesperar, no debemos enfadarnos por aquello que no controlamos, porque no lo controlamos, y alhamdulillah por todo. Entonces, este acaba el tiempo que tenemos para este programa. Damos gracias a Allah subhanahu wa ta'ala para la bendición que tenemos para juntar y tomar cuenta de nuestra din y aprender algo de nuestro din en el idioma de español. Y que por favor da muchas duas y oraciones al trabajo de Sheikh Idrisi y su trabajo con la Universidad de Andalucía para que podamos seguir adelante a enseñar y aprender y aumentar la religión de Islam en nuestro idioma para que podamos seguir adelante a enseñar la religión a los demás que vean que parece a nosotros que hablan nuestro idioma en no solamente España pero también en toda Latinoamérica, México, Colombia, Puerto Rico, Ecuador, de todo el mundo, inshallah. Entonces por favor pedimos y pedimos que Allah sigue dando muchas bendiciones a Sheikh Idrisi y su trabajo y que siga adelante con la universidad, inshallah. Y entonces, Sheikh, puedes terminar con una dua con nosotros, por favor. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون كما تحب وترضى على ما تحب وترضى. Oh Allah, perdónanos todo lo que hacemos, aquello que hacemos conscientemente e inconscientemente. Oh Allah, permítanos arrepentirnos para que así nos acerquemos hacia ti. Oh Allah, permítanos seguir el camino de tu querido y amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en todos los aspectos de nuestra vida. Oh Allah, permítanos transmitir la belleza del Islam de una forma en la cual te complazca y abra los corazones de la gente. Oh Allah, ayúdanos a cumplir con nuestro propósito y a lograr nuestros objetivos en nuestra vida. Guíanos y guía a aquellos que están a nuestro alrededor y haznos la causa de su guía. Oh Allah, haznos amar el imán, el din, tu religión, tu palabra y tu profeta. Amén, Rabbal Alamin. Y te pedimos lo mejor para nosotros y aquellos que nos rodean en esta vida y en la siguiente. Allahumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.